las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 2078. Fragmentos de guerra, 15. De pie entre los escombros, Kai tomó una profunda respiración y luego exhaló lentamente. Una poderosa ráfaga de viento surgió de esa sola respiración, enviando una nube de polvo al aire. Cuando levantó la vista, la habitual placidez suave de sus acogedores ojos verdes fue reemplazada por un brillo frío y afilado. La noche de repente parecía más oscura, y los vientos cantaban una canción inquietante mientras soplaban sobre las ruinas. ¿Estás listo? Miró a Morgan y a Valor y asintió brevemente. Una sonrisa pálida apareció en sus labios escarlata. No hay tiempo que perder, entonces. Kai miró hacia otro lado. Su mirada atravesó los montones de piedras en ruinas, la vasta extensión del lago vacío y la empalizada de árboles chamuscados en su orilla lejana. Ningún obstáculo podía obstruir su vista, y ninguna distancia era demasiado grande. En realidad, Kai no podía ver demasiado lejos, a pesar de tener la capacidad de discernir los granos individuales de arena en una playa a muchos kilómetros de distancia. La razón era simple, la curvatura del mundo. El mundo no era plano, así que en circunstancias normales, su curva ocultaba las cosas a unos 5 kilómetros de distancia. Al menos, así funcionaban las cosas en la Tierra. Aquí, en el reino de los sueños, el horizonte no era tan predecible. ¿Qué más se podía esperar de un mundo donde el cielo era un mosaico de cielos diferentes? A veces, el horizonte estaba a 5 kilómetros. En otros lugares estaba mucho más lejos o notablemente más cerca. En algunos sitios no había curvatura en el mundo en absoluto. Esos lugares eran pocos y distantes entre sí, así que aún había un límite en lo lejos que Kai podía ver normalmente. Podría intentar perforar las profundidades mismas de la Tierra con su mirada, ignorando así el horizonte. Pero su habilidad despertada no era omnipotente. Hacer algo así no era imposible, pero costaría demasiada esencia. Especialmente cuando había una forma mucho más simple de ver más allá del horizonte, tan simple, de hecho, que estaba al alcance de todos. Pero especialmente para Kai. Era mirar el horizonte desde una elevación. Cuanto más alto se estaba, menos importante se volvía la curvatura del mundo. De manera similar, cuanto más alto era el objetivo, más fácil era verlo desde la distancia. Era una verdad obvia, pero que encontraba un nuevo significado en las batallas de seres trascendentes. Por eso lo que Kai estaba a punto de hacer era peligroso. Después de un mes de batallas furiosas, no quedaba mucho en las ruinas antiguas que sirviera como punto elevado. Todo había sido derribado y obliterado, convirtiéndose en montones de escombros. Pero Kai no necesitaba escalar una torre alta. En cambio, simplemente se elevó en el aire, ascendiendo naturalmente hacia el cielo nocturno. Más y más alto, y aún más, hasta que todo el mundo estaba frente a él como un lienzo iluminado por la luna. Por unos momentos, su silueta grácil se recortó contra los fragmentos radiantes de la luna rota. Luego, Kai tomó una profunda respiración y levantó su arco. Ese arco era una memoria trascendente de quinto nivel que había ganado al matar al tirano corrupto, raíz de tumba maligna en la Antártida. Era un arma sublime y letal, más que lo suficientemente poderosa para lograr sus objetivos. Lo que importaba tanto como eso eran las flechas que usaría. Kai tenía muchas flechas trascendentes, cada una adecuada para una tarea diferente. La mayoría estaba destinada a entregar una muerte y destrucción inimaginables. Por supuesto, incluso poseía una que era suprema. Sin embargo, ahora no era el momento adecuado para usarla. Flotando alto sobre las ruinas de la verdadera bastión, bañado en la luz de la luna y abrazado por los vientos, Kai dirigió su mirada hacia la vasta extensión oscura del antiguo bosque. Allí, a decenas de kilómetros de distancia,
el enemigo se movía bajo el cobijo de las ramas retorcidas. Una vasta porción del bosque estaba velada por una densa mortaja de niebla fluida que Mordred había invocado para ocultar sus movimientos. Pero no podía esconderse de Kai, especialmente ahora que Morgan le había indicado la dirección correcta. Allí. La princesa les dijo que el asalto final comenzaría con una oleada de criaturas de pesadilla, estas mucho más poderosas que las que Mordred había usado como vasijas antes, y que había estado recolectando lentamente y en secreto durante el mes de batallas terribles. Kai tenía que asegurarse de que las criaturas de pesadilla fueran destruidas, o al menos gravemente debilitadas, para cuando llegaran a las ruinas del antiguo castillo. Colocando una flecha en la cuerda de su arco encantado, Kai tensó sus músculos y la llevó hasta su oreja. Con su cabello castaño rojizo, danzando salvajemente en el viento y sus ojos verdes brillando bajo la luz pálida de la luna, miró fríamente hacia la vasta extensión oscura del abominable bosque. Luego, Golpea con precisión. sus palabras eran una orden cargada de autoridad mística, dirigida a sí mismo y también al mundo mismo. Sintiendo un repentino torrente de poder ominoso, Kai soltó la cuerda. Se produjo un trueno ensordecedor al hacerlo. La flecha se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa, rasgando el cielo oscuro. Voló cada vez más lejos, cruzando fácilmente el lago vacío y surcando por encima del antiguo bosque. Hasta que finalmente, decenas de kilómetros más allá, perforó silenciosa e infaliblemente el ojo de una criatura de pesadilla en rápido movimiento. Un momento después, una tremenda explosión sacudió los cimientos mismos del mundo. Una enorme conflagración se extendió desde el punto de impacto en línea recta, engullendo varios kilómetros cuadrados del abominable bosque. Incontables árboles fueron incinerados, y muchos más fueron destrozados y derribados por una devastadora onda de choque. Una inmensa columna de llamas furiosas se elevó alto en el cielo y luego se apagó, extendiéndose en todas direcciones. La oscuridad de la noche fue rasgada por el feroz resplandor de ese fuego voraz. Decenas de kilómetros más allá, en el cielo silencioso sobre las ruinas del castillo, Kai observaba la devastación con calma. Ya había localizado varios otros vasijas del príncipe de la nada, y una segunda flecha ya se estaba materializando en su mano. Por supuesto, Mordred también debía haberlo notado. Después de todo, a esa altura sobre el suelo, Kai no estaba oculto por el horizonte. De hecho, era fácilmente visible y completamente expuesto, un objetivo perfecto. No era el único que podía lanzar un proyectil a través de la vasta extensión del lago vacío. Me preguntó, ¿cuántas veces morí de esta manera? Sentía que sería una pena morir durante la primera oleada del ataque. Estas criaturas de pesadilla eran solo un aperitivo. Después de todo, el plato principal aún no se había revelado. Según Morgan, hoy Mordred usaría tanto estas vasijas recolectadas como los cuerpos de los santos de la noche en sucesión. En realidad, a Kai no le entusiasmaba mucho morir en la segunda oleada tampoco. Preferiría sobrevivir. Había demasiadas cosas por disfrutar en la vida y también cosas que aún necesitaba hacer. La vida era preciosa. Sin embargo, no se lanzó al suelo en busca de refugio. En cambio, simplemente colocó la segunda flecha en la cuerda y tensó su arco de nuevo. Su voz resonó en el cielo oscuro como una melodía hermosa y aterradora. Destruye. La batalla final por Bastión, la más reciente en una larga serie de batallas finales anteriores, había comenzado una vez más. Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 2079, Fragmentos de Guerra, E16. Morgan observaba la batalla con una expresión impasible. Su mirada era fría y su corazón permanecía tranquilo,
sin verse afectado por el asombro y el terror de la catastrófica confrontación. No es que no hubiera visto esta batalla transcurrir antes, todo lo que estaba sucediendo ya había sucedido, e incluso, si había leves divergencias en el camino, el final siempre era el mismo, una derrota aplastante. Era irónico, batallas tan grandiosas y destructivas como esta habían sido impensables en el pasado, pero ahora, el espectáculo aterrador de todo ello era tan familiar que casi parecía aburrido. De manera similar, Morgan rara vez había probado la derrota antes, pero ahora su sabor nunca parecía abandonarla. Era todo un gran juego, por supuesto. Morgan perdía contra Mordred todos los días, pero al hacerlo, alcanzaba sus metas mientras frustraba sus ambiciones. Así que, la victoria era una cuestión de perspectiva. La guerra en Godgrave había estado rugiendo durante muchos meses, pero Bastión seguía siendo firme en manos del gran clan Valor. ¿Quién estaba siendo derrotado? ¿Quién estaba ganando? Tal vez Morgan y su hermano estaban en un empate. Era muy probable que ni siquiera las personas en las líneas del frente de Godgrave hubieran experimentado una guerra tan intensa. Después de todo, una guerra tiene un ritmo y una cadencia. Las batallas terribles son seguidas por largos periodos de paz relativa, mientras los ejércitos maltrechos se reagrupan y preparan para el siguiente enfrentamiento. Pero aquí, en el verdadero Bastión, no había pausas en la violencia. Era constante e incesante. El campo de batalla más furioso de la Granja de Dominios estaba oculto a la vista y envuelto en misterio, con solo 2 personas experimentando su terror. No es de extrañar que Morgan estuviera cansada. Se preguntaba si su hermano también estaba cansado. Si lo estaba, no lo mostraba. La batalla de hoy se acercaba a su conclusión. Las criaturas de pesadilla habían sido eliminadas hace rato, al igual que muchos de sus vasijas trascendentes. El santo éter estaba muerto. Naeve y Ola de Sangre estaban muertos o moribundos también. Criado por lobos, casi había acabado de despedazar a Tifón, con ríos de sangre fluyendo de heridas desgarradoras en su cuerpo impecable. El cadáver gigantesco de Gnosos yacía sobre las ruinas de la ciudad sumergida, y en algún lugar debajo de él, Ruiseñor luchaba por liberar su cuerpo dracónico de los restos. El segador de almas luchaba desesperadamente por preservar su esencia de alma mientras combatía contra los pocos santos de la noche restantes. Las ruinas del castillo estaban en un estado lamentable. Y las mismas montañas sobre las que se erguían prácticamente habían sido partidas por un golpe titánico. Se revelará pronto. Tal como Morgan esperaba, su hermano finalmente reveló su cuerpo original, aterrizando con facilidad en un fragmento de una pared derrumbada a una docena de metros de ella. Le dedicó a Morgan una sonrisa agradable y se inclinó cortésmente. Ah, querida hermana. Qué maravilloso es verte de nuevo. Ella solo lo estudió con seriedad. Ese bastardo no estaba cansado en absoluto. De hecho, parecía estar disfrutando al máximo. En lugar de responder, Morgan simplemente levantó su espada. Mordred se rió. No voy a mentir, esto es todo un dilema. A menudo soñé con matar a los miembros de mi despreciable familia lentamente, pero esto ha sido un poco demasiado lento incluso para mi gusto. Levantó su propia espada y miró su filo afilado con una sonrisa leve. No es que tallarte día tras día no haya sido disfrutable, querida hermana. Morgan sonrió con oscuridad. Lo mismo digo. Mordred se rió. Aún así, ¿no te da un poco de vergüenza? Todo esto habría terminado para ti hace mucho tiempo si no fuera porque el segador de almas Jet tiene esa útil memoria suya, después de todo. La pura suerte no es exactamente mérito, ¿verdad? Morgan se encogió de hombros con indiferencia. La memoria es simplemente una oportunidad conveniente. Saber cómo aprovechar una oportunidad también es un mérito, y saber cómo crear oportunidades es otro. Hablas como si no hubiera sido yo la que reclutó al segador de almas desde un principio.
De todos modos, habría encontrado otra forma si no hubiera habido una memoria. De hecho, había elaborado unos cuantos planes antes de que el segador de almas, Jet, revelara la memoria del reloj de arena, aunque ninguno habría sido tan efectivo. Mordred la miró con una sonrisa. Entonces, ¿qué sigue? ¿Vamos a continuar con esta farsa indefinidamente, querida hermana? Realmente me molestaría que algo tan maravilloso como verte sangrar se vuelva rutinario. Morgan sonrió con oscuridad. Siempre puedes entrar en mi alma y desafiarme a un duelo allí. Esa es la única forma en que podrás matarme antes de que active el encantamiento. El mejor plan era retrasar a su hermano lo suficiente para que la guerra se resolviera por sí sola. El segundo mejor plan era obligarlo a desafiarla a un duelo de almas. No importaba qué opción eligiera, ella ganaba. Cada resultado parecía estar a su favor. ¿Por qué? Entonces Morgan se sentía inquieta. Mordred debía estar tramando algún tipo de plan. ¿Había algo que se le estaba escapando? Él negó con la cabeza con indiferencia. Prefiero no hacerlo. De todos modos, tengo mucho tiempo que perder aquí. La sonrisa oscura de Morgan se atenuó y lo miró con frialdad. Luego, dijo. Eso es exactamente lo que pasa, aunque no creo que lo entiendas. Mordred levantó una ceja. ¿Oh? ¿Esperas que nuestro padre mate a Kison rápidamente? No estoy convencido. Así que, estoy dispuesto a correr el riesgo. Ella inclinó un poco la cabeza y lo estudió durante unos momentos. Entonces, otra sonrisa iluminó su rostro pálido, esta una débil, pero sincera. Pero, ¿qué pasa si Kisong mata a nuestro padre rápidamente? Mientras tú estás atrapado aquí, incapaz de hacerlo tú mismo? Por primera vez en un tiempo, la máscara de decoro benevolente de su hermano se quebró brevemente, revelando el rostro horrible de una locura llena de odio debajo. Su sonrisa se evaporó, reemplazada por una frialdad inhumana. Mordred dio un paso adelante y levantó su espada. No deberías decir cosas tan terribles, hermana. Suenas desleal. Morgan sonrió. Ve a morir, bastardo. Con eso, ella se lanzó hacia adelante. Volvieron a chocar, como lo hacían todos los días. La furia de su enfrentamiento sacudió la montaña rota. De una manera extraña, casi era disfrutable. Morgan no recibía a menudo la oportunidad de cruzar espadas con alguien que estaba cerca de su nivel de habilidad. Pero durante los últimos meses, podía expresar su espada libremente y sin restricciones. Recordaba haber estado emocionada durante las primeras veces. Cada instancia era una batalla donde su propia supervivencia estaba en juego. O su hermano, detestable como podría haber sido, todavía era un descendiente de la guerra. Su habilidad era temible, así que habría sido difícil ganar tanta experiencia preciosa en otro lugar. Era solo que tenía que experimentar un dolor desgarrador, ver su cuerpo mutilado y probar el amargor de la derrota cada vez. Justo como en esta ocasión, era tan agotador. Pronto, Morgan estaba rota y sangrando. Su espada se había convertido en un remolino de chispas escarlata, y su mirada comenzó a nublarse. Estaba herida de manera terrible. Ahogándose en su propia sangre, Morgan se adentró en sí misma y activó el encantamiento del reloj de arena místico una vez más. Sus labios ensangrentados se torcieron en una sonrisa. Nos vemos, la próxima vez. Mordred, que estaba en un estado ligeramente mejor, miraba las profundas grietas que conducían a las profundidades de las montañas destrozadas con una expresión pensativa. Sus ojos brillaban de manera extraña. Sí, nos vemos la próxima vez, hermana. El mundo parecía disolverse en la nada. Unos momentos después, Morgan se encontró atendiendo una olla de estofado fragante. Cerró los ojos con cansancio. Maldita sea todo. Capítulo 2080 Fragmentos de Guerra, E17. Justo como los hijos del rey de espadas estaban atrapados en un estancamiento sangriento, lo estaban también los dos grandes ejércitos.
tanto el gran baluarte como el menor se negaban a caer. A pesar de las terribles batallas que rugían sobre los oscuros abismos, el ejército de Song se mantenía firme. Ceniza y sangre cubrían la superficie prístina del hueso blanqueado por el sol. El costo en vidas humanas era espantoso, y lo peor de todo, las muertes de innumerables soldados parecían sin sentido, ya que ningún bando había logrado obtener una ventaja decisiva, después de todo, y no parecía que eso fuera a cambiar pronto. Algo tenía que romper el dreadful estancamiento. Los soldados con rostros cenicientos sentían una extraña tensión en el aire, como si un cambio repentino estuviera por llegar. O quizás solo era lo que esperaban. La mayoría de la gente creía que los dos grandes ejércitos pronto liberarían a sus santos, cambiando la naturaleza misma del asedio e inaugurando el acto final de la guerra desgarradora. Sunny esperaba ese tipo de escalada también. Después de todo, el rey de espadas, frío como era, tampoco era un loco que disfrutara desperdiciando las vidas de sus soldados. Cada uno de los asaltos fallidos a los dos cruces había sido un intento sincero de conquistarlos. Pero ahora que estos intentos resultaban fútiles, tendría que emplear una estrategia diferente. Por eso, Sunny no se sorprendió al recibir una orden especial. La orden lo convocaba para tener una audiencia con el rey. Los otros santos probablemente recibirían la misma convocatoria también. Creía que los enviarían al combate como resultado. Si había algo extraño en la convocatoria, era el lugar. Sorprendentemente, Sunny no estaba siendo llamado al campamento del contingente norteño del Ejército de la Espada, donde se suponía que el rey de espadas residía en ese momento. Ni siquiera era la isla de Marfil que flotaba sobre ese campamento. En su lugar, lo estaban convocando al lago Vanecedor, el ciudadela en los huecos que Sun y Nefis habían conquistado. La abominable jungla todavía se extendía en los huecos, pero aquí en la superficie, la infestación escarlata ya no estaba. No había un mar interminable de árboles monstruosos a la vista, ni un enredo impenetrable de vides vermellón, ni musgo rojo cubriendo el hueso blanco. No había criaturas de pesadilla acechando para devorar presas, ni enjambres de alimañas malignas zumbando en el aire. En su lugar, las vastas extensiones de Godgrave estaban claras y prístinas, con puestos avanzados humanos dispersos aquí y allá alrededor de las fisuras en el antiguo hueso. Había rutas establecidas, soldados patrullando la llanura de hueso y caravanas de suministros moviéndose a través de su extensión para entregar provisiones. Incluso había refugios de madera construidos especialmente a lo largo de las rutas para ayudar a los viajeros a esperar posibles rupturas de nubes en seguridad. Casi parecía una civilización. Deslizándose a través de la vasta extensión de hueso prístino, como una sombra rápida, Sunny sintió una extraña sensación de alienación ante su expanse irreconocible. Era un poco inquietante ver lo drásticamente que Godgrave había sido cambiado por el paso del tiempo, pero también un poco alentador. Sobre todo estaba lleno de ironía. Después de todo, este progreso solo había sido posible gracias a las demandas de la guerra. Quizás no era de extrañar que, de todos los reinos divinos, el mundo despierto pareciera haber avanzado por el camino del progreso más lejos. No importaba cómo se sentía Sunny sobre los cambios que habían sucedido en Godgrave, aunque fue recibido por una vista familiar después de llegar al campamento secundario del ejército de la espada cerca de la gran fisura y descender a los huecos. Allí los horrores escalofriantes de Godgrave permanecían sin cambios. En su mayoría. Incluso la antigua y abominable jungla de los huecos había sido domesticada un poco, lo suficiente al menos para establecer un camino relativamente seguro desde la fisura hasta el lago Vanecedor. El lago mismo había sido asegurado por las fuerzas del dominio de la espada,
estableciendo un área segura alrededor de la ciudadela. Eso solo fue posible porque el rey mismo había tomado acción, por supuesto. Suni llegó a las ruinas ennegrecidas del antiguo templo sin perder tiempo. Allí, uno de los caballeros estacionados en la ciudadela lo guió a una espaciosa cámara subterránea donde unos cuantos otros santos ya estaban reunidos, de pie alrededor de una gran mesa con un mapa detallado de Godgrave. Sus rostros eran familiares. Cassie estaba allí, así como el viejo santo Jest del clan Dagonet. También estaba la santa Elie, Rohan de pluma blanca y Rivalen de rosa de égida. Las mismas personas que habían conquistado la ciudadela unos meses atrás. Sin embargo, era mucho más curioso ver quién no estaba allí, lo que incluía al resto de los santos de la espada, y más notablemente a Nefis misma. Suni, por supuesto, sabía que ella no había sido convocada al lago Vanecedor todavía. Después de todo, él estaba con ella en la isla de Marfil en ese mismo momento. Echando un vistazo a Cassie desde detrás de su máscara, Suni asintió a los santos reunidos e ignoró sus saludos, encontrando una esquina oscura para apoyarse en la pared con indiferencia. ¿Qué está pasando? Cassie, a su vez, no mostró ningún signo externo de recibir su mensaje mental. No estoy segura. Sin embargo, creo que el rey tiene algunas preguntas para ti. Después de dudar por unos momentos, Suni cambió discretamente la máscara de tejedora definitivamente no soy yo. Tenía la sensación de que solo poder mentir no le serviría hoy. Justo cuando hizo eso, las puertas se abrieron y una presión fría familiar descendió sobre ellos. Yunque entró en la habitación, su capa vermellón ondeando detrás de él como un flujo de sangre, y se acercó a la mesa con pasos medidos. Su pesada armadura negra estaba forjada con tanta finura que no hacía ningún ruido. Mirando el mapa, el rey de espadas se volvió hacia la esquina oscura donde Suni se ocultaba y dijo en un tono indiferente: Lord Shadow, lo he convocado aquí porque usted posee el mayor conocimiento sobre los huecos entre nosotros. Eche un vistazo al mapa. Con un suspiro, Suni se separó de la pared y se acercó a la mesa. El mapa sobre la mesa representaba Godgrave. De hecho, era una hazaña impresionante de cartografía, considerando que mostraba tanto la superficie del esqueleto titánico como el terreno complicado de los hoyos, es decir, aquellas partes que habían sido exploradas por el ejército de la espada. El lago Vanishing estaba situado en la parte central del Gran Hoyo, debajo del Reach del Esternón, más cerca de su lado oriental. Envil señaló hacia él y luego movió el dedo hacia el noroeste. Por favor, dibuja el camino óptimo hacia la primera costilla occidental. Saludos a los que están viendo esto en el trabajo. No olviden darnos like. Capítulo 2081, Fragmentos de Guerra 18. Suni dudó por unos momentos. La primera costilla occidental era un lugar que tenía una gran importancia para la guerra en ese momento. Eso se debía, por supuesto, a que allí se encontraba el menor de los dos cruces. Había dos caminos hacia la llanura del clavículo occidental, el último bastión del ejército de la canción en Godgrave, desde el Reax del Esternón, que ahora estaba controlado completamente por el rey de espadas. El que se encuentra en el norte conecta directamente el esternón titánico con el clavículo derecho de la deidad muerta, y se llama el mayor baluarte. Sin embargo, había un segundo camino más al sur, a través de la primera costilla derecha. Ahí es donde se encontraba el menor baluarte, y donde Suni había pasado las últimas semanas. Gul estudió al rey de espadas por unos momentos. ¿Por qué Envil querría ir allí a través de los hoyos? Parecía un esfuerzo inútil, a menos que... Suni habló con calma. El camino óptimo depende de quién deba recorrerlo. Envil le respondió con calma. Primero los santos, luego, después de que se haya despejado un camino seguro, los soldados despertados. En grandes números. Eso solo podía significar una cosa. Loco.
Sunny suprimió el deseo de sacudir la cabeza en perplejidad. Había esperado que el rey de espadas enviara a sus santos a la batalla para evitar la pérdida sencelés de vidas entre los soldados despertados, ya que los santos del ejército de la espada habían demostrado su superioridad. Después de todo, y aunque cada uno de ellos era más valioso para el poder del soberano que innumerables guerreros de rangos menores, continuar el asedio parecía pointless de otra manera. Sin embargo, Anvil tenía un plan diferente. Parecía querer marchar a los soldados despertados a través de los hoyos, cruzar del esternón de la deidad muerta a la primera costilla titánica por debajo de la superficie, y evitar por completo el menor baluarte, quizás para atacarlo desde la retaguardia o invadir directamente la lanura del clavículo occidental. Era una maniobra audaz y una que podría funcionar si no fuera porque marchar a guerreros despertados a través de los hoyos era similar a condenarlos a muerte. Los hoyos eran demasiado peligrosos para que sobreviviera alguien más débil que un santo. No, incluso los santos podrían morir fácilmente aquí. Por otro lado, no era del todo imposible. Después de todo, Seishan había liderado a toda su fuerza expedicionaria por debajo de la superficie para conquistar la ciudadela del clavículo. Sin embargo, ella lo había hecho por necesidad al no tener otra opción. Incluso entonces, demasiados de los compañeros de Rain habían perecido durante la marcha relativamente corta hacia la ciudadela. El gran hoyo debajo del Reach del Esternón era mucho más vasto y mucho más peligroso también. Peor aún, la distancia entre el lago Vanishing y el posible cruce hacia la primera costilla era muchas veces mayor que lo que Seishan y sus soldados habían atravesado. Sin embargo, Anvil no le había pedido a Sunny que enumerara todas las razones por las que esta idea era loca. Simplemente le había pedido que señalara el mejor ruta posible. Los planes locos funcionaban a veces. Sunny, de todas las personas, no tenía derecho a decir lo contrario. Era solo que tenía que hacerlo, esta vez. Suspiró y luego sacudió la cabeza. No funcionará. El rey de espadas simplemente lo consideró en silencio. Finalmente, fue Jest quien habló, riendo en voz baja. Dios mío, ¿el indomable señor de las sombras está realmente cauteloso de algo? Sunny lo miró desde detrás de su máscara por unos momentos y luego habló con indiferencia. Lo estoy. Podemos abrirnos paso a través de la jungla, masacrar los horrores antiguos que la habitan e incluso eliminar a las grandes criaturas de pesadilla que acechan esta tierra. Sin embargo, el problema está aquí. Él señaló un punto particular en el mapa, uno que no estaba directamente en el camino hacia la primera costilla occidental, pero que estaba algo cerca de él. Aquí, la jungla esconde las ruinas de una ciudad extensa. He estado en estas ruinas una vez y tuve que escapar. Están custodiadas por una horda de abominaciones grandes especialmente letales, no solo depredadores solitarios, sino un pequeño ejército de ellos. Sus palabras provocaron un silencio pesado en la cámara. Durante los meses de lucha en Gograve, los santos de ambos ejércitos se habían acostumbrado un poco a la idea de enfrentarse a grandes criaturas de pesadilla en batalla. Aunque los encuentros con tales seres aterradores habían sido raros en el pasado, no eran algo que los guerreros trascendentes de la humanidad no pudieran ganar. Pero luchar contra un grupo de grandes criaturas de pesadilla, y menos aún uno grande, aún parecía un suicidio absoluto. Sunny tomó una respiración profunda. Mucho peor que eso, ellas pueden existir como un grupo porque estas abominaciones grandes no son seres independientes. En cambio, sirven a un tirano maldito, cuyo nombre es Condemnation. Condemnation habita en las ruinas, y su esfera de influencia se superpone con cualquier ruta viable hacia la primera costilla. El silencio ya pesado se volvió grave, hasta que fue roto por el santo Jest, quien rió una vez más. Solo que esta vez, su risa parecía un poco nerviosa. Condemnation, vaya, definitivamente hay un chiste sucio en alguna parte. Bueno, quizás chiste es una palabra demasiado fuerte, pero un juego de palabras sucio, definitivamente.
Abrió la boca para compartir dicho juego de palabras, pero se quedó callado después de que Anvil lo miró sin ningún atisbo de diversión. El anciano tosió. Oh, ya sabes, quizás no lo haya. Por una vez. El rey de espadas apartó la mirada de Jest y volvió su atención pesada hacia Sunny. ¿No hay otra ruta? Sunny sacudió lentamente la cabeza. Hay algunas que son mucho más largas. Nos llevarían a los terrenos de caza de otros malditos, aunque quizás no tan aterradores como Condemnation, pero la distancia adicional del viaje compensaría la diferencia. Anvil miró el mapa con calma. Un tirano maldito. Permaneció en silencio por un rato y luego se encogió de hombros con indiferencia. Entonces mataremos a Condemnation. Al percibir el shock que sus palabras causaron a los santos reunidos, los miró con calma. Lideraré la fuerza de subyugación yo mismo. Y cortaré a esta criatura yo mismo también. Capítulo 2082, Fragmentos de Guerra, E19. Los hoyos se sentían diferentes en compañía de un soberano. Antes, Sunny siempre se había sentido como una presa aquí. A pesar de que sus poderes eran suficientes para sobrevivir a los peligros de la antigua jungla, siempre había sido una lucha perdida, ya que podía matar a algunos depredadores y escapar de otros, pero solo por un tiempo. Los hoyos mismos eran como una bestia hambrienta y estaban destinados a devorarlo tarde o temprano. Pero ahora que seguía al rey de espadas, las cosas eran diferentes. No se trataba siquiera de poder crudo, sino más bien de una sensación. La escalofriante sensación de estar solo y ajeno a la tierra extranjera, hostil y malévola que intentaba consumirlo, fue reemplazada por la sensación de pertenencia, de ser el depredador en lugar de la presa, de ser el amo de este lugar oscuro. O más bien de ser un seguidor de su amo. Examinando esa sutil sensación con curiosidad, Sunny sonrió detrás de la máscara. Se preguntaba si eso era lo que se sentía al ser un siervo de un tirano. El pequeño grupo estaba atravesando los hoyos rápidamente. Habían dejado el lago Vanishing el día anterior y se adentraron en la jungla sin perder tiempo. El rey de espadas cabalgaba en un corcel temible forjado de acero negro, un eco artificial de rango y clase desconocidos que probablemente había forjado él mismo. Al ver cómo lucía el eco, Sun no pudo evitar imaginarse a Nightmare destrozándolo con sus colmillos de adamantina. Después de todo, el mundo era demasiado pequeño para dos corceles tenebrosos. Rohan se había transformado en el gran león blanco y corría junto a Rivalen. Sus alas estaban plegadas, pero aún así mantenía una velocidad asombrosa. Saint Eli galopaba al otro lado del rinoceronte, con su cabello danzando en el aire. Sun, mientras tanto, se había convertido en 4 sombras y se había ocultado dentro de la sombra de Cassie, permitiéndose ser llevado con ella. Sin necesidad de decirlo, entre todos en el grupo. Él era el que viajaba con mayor comodidad. Era extraño y divertido estar tan relajado y cómodo en los huecos. Los huecos no se habían vuelto menos mortíferos, después de todo. Ahora que el dominio de la espada se había extendido por el alcance del esternón, toda su superficie pertenecía a Anvil, donde su autoridad era indiscutible y su poder estaba en su punto máximo. Esa autoridad también llegaba a los huecos. Aparte de los terrenos de caza de los malditos y de las grandes criaturas de pesadilla de rangos superiores, la vasta extensión de la antigua jungla ahora estaba impregnada de su voluntad. Sin embargo, eso no eliminaba mágicamente a las innumerables abominaciones que habitaban bajo su dosel, ni tampoco apaciguaba a la jungla misma. Sunny no tenía que preocuparse por proteger al grupo, eso sí. Mientras se movían rápidamente a través de la jungla, el pequeño grupo estaba rodeado por un suave susurro. Ese era el sonido de innumerables espadas fluyendo como un río a su alrededor, todas controladas por la voluntad de su rey. Las espadas asustaban a muchos habitantes de la jungla y destruían fácilmente a aquellas criaturas de pesadilla
que eran demasiado audaces para su propio bien. Sunni usaba su sentido de las sombras para percibir los alrededores, por lo que podía observar de cerca el silencioso río de espadas voladoras. Lo que veía lo dejaba perturbado e inquieto. Sabía, por supuesto, que Anvil era un ser de un poder intimidante. La imagen de innumerables espadas cubriendo el cielo como una nube giratoria de acero afilado aún estaba fresca en su mente. También lo estaba la imagen de ellas lloviendo para aniquilar una horda de criaturas de pesadilla. Sin embargo, solo ahora veía el verdadero horror de las espadas del soberano. Podían derribar abominaciones poderosas en cuestión de momentos, eso era cierto. Pero también podían derribar cosas que nadie debería ser capaz de cortar. Por ejemplo, mientras Sunni observaba, un campo de flores bermellón se mecía con un viento intangible, expulsando una nube de polen rojo. Y ese mismo viento siniestro llevaba el polen hacia los humanos que se acercaban. Pero antes de que pudiera llegar, una sola espada atravesó la niebla roja, trazando una línea delgada en ella. Al momento siguiente, el polen cayó al suelo como polvo, con el vibrante color escarlata desvaneciéndose hasta convertirse en un marrón opaco. Parecía inerte y marchito. Muerto. Obviamente, era imposible cortar una nube de polen. Así que, ¿cómo había destruido el rey de espadas con un solo tajo? A medida que Sunni observaba muchos eventos similares sucediendo a su alrededor, llegó a una conclusión perturbadora. No era que la espada de Anvil hubiera cortado la nube, sino que parecía haber cortado el mismo concepto del polen rojo, destruyendo así su manifestación material. Un poder así era un paso por encima de lo que Sunni era capaz de hacer, de lo que sabía defenderse o de lo que podía comprender. Era una demostración aterradora de potencia que parecía más divina que mundana. Preocupante. Sun se preguntaba si Anvil era capaz de realizar tales hazañas porque estaban actualmente dentro de su dominio, o si podía lograr lo mismo en cualquier lugar y en cualquier momento, simplemente por poseer un poder supremo. Alguien más se habría regocijado al servir a un monarca tan temible. Pero como Sunni estaba planeando activamente matar al rey, no estaba muy feliz de ver lo letal que era su objetivo. Casi, ¿ves lo que yo veo? Ella se demoró en responder y luego habló en su mente con neutralidad. Esa es una forma de decirlo bastante desafortunada, ¿no? Sunni se movió incómodo dentro de la sombra de ella. Ah, sí, tienes razón. Perdón. Ella se rió en voz baja y luego agregó con un tono sombrío. Pero sí. Lo veo. Es un poco aterrador. Sunni escuchó el suave susurro de innumerables espadas durante unos momentos más. Asegúrate de compartir el recuerdo de este viaje con Nefis cuando regresemos. Ella lo encontrará útil. Sun y Nefis habían esperado que observar a grandes criaturas de pesadilla en batalla con los soberanos les diera pistas sobre qué significaba ser supremo y, por lo tanto, cómo alcanzar la supremacía. Sin lograr eso, en este momento, la brecha entre ellos y los soberanos parecía terriblemente vasta. Capítulo 2083. Fragmentos de Guerra 20. A Sun le habría encantado pensar que la matanza Senceles en las dos cruces había sido pausada mientras Anvil realizaba en secreto su audaz plan de liderar un ejército a través de los huecos, pero en realidad era lo opuesto. Tenía que haber caos y carnicería para encubrir su ausencia y ocultar las señales de la dreadful batalla contra condenación, después de todo. Así que la guerra entró en un periodo de intensidad demencial mientras el rey estaba ausente del frente. Por suerte, no les tomó mucho tiempo llegar a las ruinas cubiertas de vegetación de una antigua ciudad donde Sunni y Nefis habían rescatado una vez a Tamar of Sorrow y a su amiga Fleur. El rey de espadas y su séquito de santos estaban observando las ruinas desde una pequeña distancia. El tirano maldito estaba oculto fuera de la vista,
pero Sunny podía sentir su influencia profana permeando el aire. Casi podía ver el dominio de la espada chocando contra el límite del territorio de condenación, solo para retroceder como una ola, impotente, para usurpar la voluntad de condenación. Allí, en las ruinas, incluso la autoridad de un soberano tendría que inclinarse ante una presencia más tiránica. El hombre mismo estaba parado a solo unos pasos de Sun, observando la ciudad en ruinas con una expresión indiferente. Esa expresión no había abandonado su rostro desde que entraron en los huecos, haciendo que pareciera como si nada allí mereciera mover su corazón. Era al punto de que Sunny empezaba a preguntarse si Anvil solía desayunar tiranos malditos. En realidad, era difícil imaginar a Anvil desayunando cualquier cosa. ¿Acaso los soberanos necesitaban comer? Sus almas estaban muy por encima del concepto de lo mundano, y sus cuerpos tampoco eran del todo mortales. Así que, no estaba seguro. Bueno, ¿qué diablos? Solo se vive una vez. Sunny decidió simplemente ir adelante y preguntar. Volvió su máscara hacia el rey de espadas y habló con un tono frío. ¿Ha matado a un tirano maldito antes, Su Majestad? Anvil observó las ruinas durante unos momentos más, y luego negó lentamente con la cabeza. He matado a unas cuantas criaturas de pesadilla malditas, pero ninguna de esa clase. Sunny lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué diablos está tan calmado? O van a atacar el escondite de un tirano maldito. Fue un tirano maldito. Condenación no era solo alguna abominación grande, era una verdadera deidad. Una deidad que había sucumbido a la corrupción. Tenían la intención de matar a un dios. El resto de los santos se movió incómodo. Sunny les echó un vistazo. Eran un grupo extraño considerando las circunstancias. Entendía que Anvil no podía retirar a demasiados santos del frente sin hacer que su ausencia fuera demasiado noticiable. Sin embargo, las personas particulares que había elegido eran un poco extrañas. Sunny era la elección más obvia, ya que tenía un conocimiento extenso de los huecos y ya se había enfrentado a condenación una vez. Sin embargo, también era conocido por ser inusualmente parcial a Changing Star del clan Lama Inmortal, que actualmente tenía una relación tensa con el rey. También estaba Cassie. Ella era una seguidora leal de Nephis, también. Aunque eso no impedía que estuviera en muy buena posición entre los santos de valor. Pero aún así era extraño verla aquí, ya que la vidente ciega no era exactamente conocida como una combatiente poderosa. Llevarla a una batalla contra un tirano maldito no tenía mucho sentido. Saint Elie también estaba con ellos. Era una guerrera de gran renombre y bien apreciada en el dominio de la espada, así que no era demasiado extraño verla aquí. Sin embargo, el rey acababa de ejecutar a su tío, Orum. No hace mucho tiempo. Realmente confiaba en Elie como campeona o la mantenía cerca para observarla. Luego estaba Rohan of Whitefeather. A diferencia de los otros tres santos, no había nada controvertido sobre Rohan. A primera vista. Pero estaba casado con Saint Tiris, quien era la piedra angular de todo el ejército de la espada aquí en Godgrave. Antes de eso, su clan no había sido visto con favor. Uno casi podía imaginar que Anvil estaba usando a Rohan como un rehén para mantener a Skitide bajo control. Saint Jest, Meanguele, era uno de los súbditos más leales del clan real. Incluso ahora que la ciudadela del clan Dagonet había sido destruida, el rey lo valoraba mucho. Sin embargo, su aspecto se enfocaba principalmente en emociones y pensamientos. Considerando que lucharían contra autómatas sin mente en las ruinas, el anciano lo encontraría difícil contribuir de manera significativa a la batalla. Finalmente, estaba rival en Ofaegis Rose. En realidad, Sunny no podía pensar en nada extraño sobre Saint Rivalen. Ese tipo era una elección perfectamente adecuada. Su lealtad era excepcional y su aspecto era un níquel y útil en casi cualquier situación. Pero,
No era extraño ser el único que no era extraño cuando todos los demás lo eran. Tal vez Rivalen era el más sospechoso. Sunny negó con la cabeza. Creo que mis nervios me están jugando una mala pasada. Apuntó a las ruinas. En cualquier caso, como expliqué antes, las grandes criaturas de pesadilla que habitan estas ruinas se llaman asuras de condenación. Parecen ser reliquias de la civilización humana que una vez prosperó en Godgrave, poderosas armaduras encantadas parasitadas por la corrupción. Por lo tanto, no intentes decapitarlas ni dañar los cadáveres atrapados dentro de los golems. Ve directamente contra la armadura. Sunny se quedó un momento en silencio y luego agregó con tensión. En cuanto a la condenación, solo sé que es enorme. Huye inmediatamente después de que apareció, y aún así, por poco lo logro. Anvil le dio un asentimiento breve y se dirigió hacia las ruinas con calma. Deja al tirano para mí. Hoy seré el condenado. Capítulo 2084, Fragmentos de Guerra E21. Sun había entrado una vez más en las ruinas de la ciudad sin nombre. La última vez había venido aquí con Nefis, ambos en guardia y cautelosos ante las antiguas ruinas. Esta vez estaba en una compañía más ilustre, o quizás más lamentable. Liderados por un soberano, los santos espadachines entraron en las ruinas con una confianza audaz. La fuente de esa confiesa confianza era el rey de espadas en persona, cuya postura y expresión seguían siendo calmadas y distantes a pesar de la batalla inminente contra un dios corrompido. Su descarada indiferencia resultaba extrañamente contagiosa. Por supuesto, los santos aún estaban nerviosos. Sunny también lo estaba. No solo por la perspectiva de combatir contra grandes criaturas de pesadilla y presenciar un enfrentamiento entre un soberano y un tirano maldito, sino también por otra razón. Lanzó una mirada furtiva hacia el sur. El templo sin nombre no estaba tan lejos de aquí, no más de 200 kilómetros. En consecuencia, la extensión de la abominable jungla, donde su colección de grandes criaturas de pesadilla dormían bajo la influencia de la maldición del sueño, tampoco estaba lejos. Sus cuerpos horrendos estaban envueltos en un velo de sombras, es cierto, pero incluso esconderlos dentro de la oscuridad del fragmento del reino de las sombras no tranquilizaba a Sunny, cuando un soberano estaba tan cerca. Debo concentrarme. Todas las grandes criaturas de pesadilla eran enemigos terribles, pero los asuras eran especialmente aterradores debido a su naturaleza especial. Tenía que descartar los pensamientos distractores de su mente y enfocarse en la batalla inminente. El rol de los santos era atraer la atención de los asuras lejos del rey y abrirle un camino hacia la condenación. Luego, debían mantener a raya a los siervos del tirano maldito hasta que éste fuera destruido. Por supuesto, Sunny estaba destinado a ser el ariete del grupo, haciendo la mayor parte del trabajo. Los otros 5 santos estaban allí para apoyarlo. Ese era el precio que tenía que pagar por ser demasiado destacado. Mientras entraban en la ciudad, sus compañeros se volvieron más aprensivos. Excepto el rey, que parecía indiferente al peligro mortal de las ruinas invadidas por la vegetación. Sunny ordenó a Serpent que asumiera la forma de arma del alma. Sin embargo, esta vez no eligió el odachi familiar, considerando la naturaleza del enemigo, un arma contundente funcionaría mucho mejor. Así, la serpentina sombra tomó la forma de una gran masa que parecía tallada en obsidiana negra. Lucía casi como el opuesto exacto de las armas de diamante que usaban los asuras. Izando la pesada masa sobre su hombro, Sunny tomó la delantera y se dirigió hacia el centro de la ciudad en ruinas. Los otros lo siguieron, extendiéndose un poco para formar una formación de batalla suelta. Cada uno de los santos lucía formidable y listo para la batalla. Bueno, excepto Jest, que vestía ropa común y se apoyaba en su bastón. El anciano miraba a su alrededor con curiosidad. Este lugar me recuerda a Europa. Sunny lo miró con interés. ¿Has estado en Europa, anciano? Ese continente se había perdido para la humanidad,
Pero a diferencia de las Américas y la Antártida, no se había perdido por el hechizo de Pesadilla. En cambio, se había vuelto inhabitable antes de que siquiera descendiera. Claro, ¿dónde no he estado? De todos modos, hay muchas ciudades como esta en Europa. Antiguas, hermosas, tragadas por la naturaleza. Un espectáculo impresionante, aunque uno que te pone de humor melancólico. Bueno, y esos hermosos bosques son tan mortíferos y viles como esta maldita jungla. Por supuesto, eso se debe a las armas usadas durante los tiempos oscuros, no solo al hechizo de Pesadilla. Sunny lo miró por unos momentos y luego apartó la vista. Aún así, no creo que haya una ciudad exactamente como esta en Europa. Jess levantó una ceja con una sonrisa. ¿Por qué lo dices? Tomando una profunda respiración, Sunny agarró el mango de su gran masa con ambas manos. No hay lugareños amigables. En ese momento, los montículos de musgo bermellón a su alrededor explotaron, revelando los interiores húmedos de los edificios invadidos por la vegetación. Y las figuras tambaleantes de los asuras se lanzaron hacia ellos con una velocidad aterradora. Las criaturas espantosas lucían tal como Sunny las recordaba. Eran el doble de altos que los humanos, pero arrugados y encorvados. Sus cuerpos vagamente humanoides estaban hechos de piedra, con profundas grietas cubriendo su superficie rugosa. El musgo rojo cubría la piedra como harapos, con flores escarlata creciendo sobre tallos negros. Debajo del musgo, se podía ver carne desecada a través de las grietas en la piedra oscura. Esa carne pertenecía a los guerreros despertados que una vez usaron las poderosas armaduras encantadas, y ahora estaban enterrados dentro de ellas. Las caras sin rasgos de los asuras se abrían con agujeros redondos en su superficie, todos llenos de una oscuridad espantosa. Las aterradoras abominaciones se abalanzaron sobre ellos en un instante, sus armas de diamante cayendo para hacer añicos el mundo. Sunny hizo una mueca. Su masa negra golpeó el pecho del asura más cercano con suficiente fuerza para derrumbar una montaña, produciendo una onda de choque devastadora y causando que varios de los edificios invadidos se derrumbaran. Al mismo tiempo, Rivalen se tambaleó hacia atrás sobre sus 4 patas rechonchas, su barrera de escudos colapsando bajo la terrible fuerza del golpe de la gran criatura de Pesadilla. Afortunadamente, la barrera invisible había detenido a la abominación el tiempo suficiente para que Eli enviara varias flechas en rápida sucesión, cada una impactando en el pecho del asura y explotando con rugidos atronadores. Ron simplemente usó su masa para derribar a uno de los golems. Luego mordió la carcasa de piedra. Un momento después, corrientes poderosas de electricidad parecieron fluir a través de la antigua armadura mística, friéndola desde dentro. Cassie simplemente esquivó el ataque, deslizándose hacia atrás con la ayuda del bailarín silencioso. El rey de espadas, mientras tanto, simplemente ignoró el ataque repentino, continuando su caminata hacia el centro de la ciudad con una expresión fría y aterradora en su rostro cincelado.